Creemos que hay tantas formas de ser mamá como mamás en el mundo. Creemos en abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. El Club del Caos es un lugar seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡no puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡O ni uno más! Aquí encontrarás tribu, historias reales, mamás y papás como tú y otros muy diferentes. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Esto es el Club del Caos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Club del Caos. Hoy estamos en un episodio con un tema muy diferente, muy divertido, un tema que no es común oír hablar en Colombia, pero que por ejemplo en México sí era muy cercano. Y es que hoy tenemos con nosotros a Mariana Echeverry. A mí me encanta que estemos trayendo gente de otras ciudades. Esto es como que de verdad tenga picante. Tenemos con nosotros a Mariana Echeverry, mamá de Adela, creadora y cofundadora de Miniboo, que es una tienda de niños muy espectacular. Mari, bienvenida. Muchas gracias. hoy- Muchas gracias. Mari, bienvenida. Hoy estamos aquí gracias a Celia. Celia es la plataforma online más grande de Latinoamérica de bienestar. Es la plataforma que nos brinda terapia, que tiene profesionales, terapia psicológica, terapia psiquiátrica, y es la que está acompañándonos en todos estos momentos. Y hoy, especialmente en este tema, que es un tema diferente, difícil. Mari, bienvenida. Mil gracias. Muchísimas gracias. Mari, contanos quién es Mariana Echeverry. Bueno, yo tengo 38 años, estoy casada hace 7, mi esposo se llama Nicolás. Pues vengo acá como con una historia muy diferente y pues muy agradecida como por tener el espacio de compartirlo. Soy empresaria hace 11 años. Miniboo, que es mi primer bebé, como le digo, nació en el 2014 y durante mucho tiempo fue mi único bebé y pues hoy ya soy mamá de Adela, que tiene 2 meses. Y pues una historia que desde antes de nacer, pues fue una historia que le cambió la vida a muchas personas y que pues espero que también pase con este episodio para todos los que lo escuchen. Va a pasar, Mari. Mari, ¿por qué es una historia diferente? Pues es una historia diferente porque la subrogación de vientre, que pues es, digamos, de lo que venimos a hablar hoy, puede que en el mundo pues cada vez esté tomando mucha más fuerza, pero en Colombia pues para muchos es un tema nuevo y es un tema tabú. Entonces pues inclusive digamos para nosotros, para nuestro núcleo familiar, para nuestro núcleo de amigos, pues ha sido un tema que constantemente pues hemos tenido que aprender, tanto nosotros, pues mi esposo y yo, quienes lo hemos estado como ejecutando desde hace pues ya 3 años, como el proyecto de ser papás por medio de la subrogación de vientre, como pues todas las personas que están alrededor nuestro. Hay mucho desconocimiento, hay muchos prejuicios, hay muy poca información, y pues creo que eso sería básicamente como las razones por las cuales es un tema, digamos, tan nuevo y tan, pues como que tan desconocido para muchos. Entonces, pues eso fue, digamos, pues una de las razones por las cuales fue un gran reto llegar hasta donde estamos ahora, cuando ya tenemos a nuestra hija en brazos. Mari, ¿siempre quisiste ser mamá? Pues yo creo que no soy como de las mujeres que lo tenía tan claro. Em, para mí, más que ser mamá como tal, siempre fue una certeza muy grande la familia. Mi familia y yo somos muy unidos y somos pues un núcleo muy fuerte. Y mis papás siempre fueron los principales como defensores de la premisa de sin familia no hay nada. Y pues eso, por supuesto, digamos, para ellos empieza por los hijos.
Nosotros, pues ellos siempre nos han descrito a nosotros como la fortaleza, como esa, ¿no? Pues esa energía como que siempre los impulsó a mejorar, a seguir, pues, a ser mejores, inclusive, pues como les contaba ahorita, todo el tema de la empresa, o sea, siempre todo nace de la familia y de los hijos. Pero yo digamos que nunca sentí como esta certeza antes de ser mamá, em, hasta cierto punto en mi vida en el que, pues hoy sí puedo decir que Adela es la certeza más grande que he tenido en mi vida. ¿Cuándo decidiste que sí quería ser mamá? ¿Cómo fue ese proceso? Em, Hubo un punto en el proceso, pues que creo que podemos estarnos como adelantando cronológicamente, pero no pasa nada si no lo contamos en orden cronológico, que además la vida es así. Hubo un punto en el proceso en el que yo quedé embarazada por descuidos de mi esposo y míos, la verdad. Em, y ese momento fue el que, pues en el que desafortunadamente no pudimos ser papás, ya cuando entremos ahí explicamos bien todo, pero una vez, digamos, esa, esa forma no se dio, fue como el punto de partida de cuestionarme si de verdad sí quería ser mamá, em, y que ese espacio y ese tiempo me diera la respuesta, no solo de si quería o no serlo, sino qué tipo de mamá quería ser, por qué quería ser mamá. Como que el proceso sí me dio, fue muy duro y ha sido, digamos, un reto y ya vamos para allá, pero sí ha sido muy chévere en el sentido en el que me permitió tener el espacio y el tiempo para decidir con mucha tranquilidad si sí quería ser mamá o no. Y si sí quería ser, cómo quería ser mamá. Entonces, y qué tipo de mamá quería ser y cómo quería vivirlo. Entonces, pues ha sido como un proceso de un paso a la vez. Mari, ¿cómo fue ese primer embarazo y ese primer embarazo fallido? Pues porque no sé qué pasó, cómo fue eso. Digamos que eso se dio en el marco de, y pues para devolverme un poquito y darles un poco de contexto también, en el 2020, eh, también porque yo nací con temas médicos y pues tengo un riñón de nacimiento, tengo un útero que se llama útero didelfo, que hay muchas malformaciones del útero, pero y pues pueden ser así, así. El mío es como si fuera un corazón muy profundo. Hay algunas malformaciones del útero que se pueden operar, la mía no. Y siempre me dijeron, lo primero que yo supe en mi vida fue lo del riñón, porque lo sabíamos desde que yo tenía como 3 años, casi me muero por lo del riñón, estamos aquí de milagro, pues a mis 19 años me diagnosticaron el tema del útero y cuando me diagnosticaron el tema del útero me dijeron, hay 50-50 de probabilidad de que tú puedas o no tener abortos naturales, muy avanzado el embarazo. Sin embargo, hay muchas mujeres que tienen embarazos y nunca supieron que tenían malformación en el útero. Así que era como un tema como que yo decía, yo sí iba a poder ser mamá. Y en mis chequeos médicos que tenía que hacerme cada 6 meses o cada año por el tema del riñón, en el 2020 me dijeron, tienes hipertensión porque el riñón ya está un poco cansado, y digamos que se unieron tres variables en ese momento. El riñón, los úteros y la posibilidad de tener preeclampsia por la presión arterial alta. Entonces en ese momento los médicos me dijeron, ni a bala vayas a quedar embarazada, obviamente tú eres una mujer fértil, puedes quedar embarazada, pero sería muy riesgoso. Digamos que acá como es como evaluando pues los diferentes escenarios. Uno podía ser pues quedar con el riñón muy complicado y tener, se me fue la palabra en este momento, Diálisis. diálisis, em, tener abortos naturales muy avanzado el embarazo o la preeclampsia. Entonces, pues era como cuál de los males, ¿no? Como uno peor que otro, cuál escojo en este caso. Y eso fue en el 2020. Y en el 2022, por, pues porque la vida es así y las cosas pasan cuando tienen que pasar,
estábamos como en esta, poco como en esta decisión con mi esposo de si queremos ser papás, no queremos ser papás, adoptamos, ¿no? Como, ¿qué hacemos? Y yo me dejo de tomar las pastillas por una decisión personal, ya no quiero meterle más químicos a mi cuerpo y no sé qué, y nos empezamos a cuidar con condón. Y quedamos embarazados. Y yo, ay, güey, madre, o sea, ¿yo qué hago? Como que, no, pues, listo, pues ya quedé embarazada. Efectivamente somos fértiles, lo que nos habían dicho los médicos, pero pues ya todo el mundo me había dicho, no lo vayas a hacer, es muy riesgoso lo que les acabo de contar. Entonces fue como esa primera reacción de, y después, pucha, ¿y ahora qué hacemos? Y me volví a todos los médicos que me habían dicho, no vayas a hacer esto, entre nefrólogos, internistas, ginecólogos, ginecobstetras, y todos como, ay, ve, bueno, hagamos todos los exámenes y en ese momento el riñón estaba bien, el bebé estaba bien, yo no tenía un embarazo ectópico ni nada, entonces como que era como, no, pues tú puedes tener a este bebé. Y yo en un cortocircuito fue como, segundito, tú ya me habías dicho que no, tú me habías dicho que no. Entonces fueron casi 4 semanas tratando de encontrar la paz, de pensar qué hacer, ¿no? Como, porque igual me habían dicho, sí puedes tener este bebé, pero va a ser un embarazo de altísimo riesgo e igual no podemos, pues, asegurarte nada. Todo puede pasar, ¿no? Porque igual con el útero, sobre todo que yo tengo, nada se sabe hasta que el embarazo va avanzando y el útero pues va o no creciendo de acuerdo al crecimiento del feto. En ese momento fue tal vez uno de los momentos más complicados de mi vida porque fue como, bueno, pues realmente me habían dicho que no. ¿Y cuál es la decisión correcta? ¿Puedo o no puedo ser mamá en mi cuerpo? Y finalmente terminé teniendo una pérdida y fue muy duro porque el feto no salió ahí mismo. Me demoré casi un mes abortando con repetidas dosis de Citil, que son, pues es el medicamento que le dan a uno para expulsar al feto. Entonces, pues fue un proceso muy complejo, personalmente muy complejo, pero del cual digamos como que sale todo lo que pasó después. Entonces, pues, es como uno lo quiera ver, ¿no? En ese momento, pues, uno no ve la luz y yo decía, yo no sabía si era de noche, si era de día, un momento muy complejo, pero que también creo que me dio las fuerzas de alguna forma y las certezas que necesitaba para saber si sí quería ser mamá o no, y pues para ciertos aprendizajes que sin ese momento no hubieran llegado, como personales, como ponerme a mí primero, mi intuición primero. Yo estaba muy asustada y yo creo que finalmente pues la pérdida se dio porque así tenían que ser las cosas, pero, pero pues fue como eso que, esos momentos que son como un antes y un después en la vida de uno. Como que soy una antes de ese episodio y otra después. Y eso fue en el 2022. Y ahí después de que tuviste esa pérdida, ¿qué pasó en esa conversación con tu esposo? Ahí fue cuando empezamos a evaluar mucho más a fondo el tema de la subrogación de vientre. Creo que lo que más nos llevó a tomar esa decisión, por supuesto, aparte de la certeza de querer ser papás, em, y sobre todo mía, de saber que yo ya no quería volver a arriesgarme a sentir lo que había sentido en el embarazo que había tenido. Sobre todo era una decisión mía, ¿no? Pues porque es decidir que otra mujer tenga a tu bebé, cuando se supone que pues tu cuerpo está hecho para esto. Es como, pues eso es lo que tradicionalmente nos vendieron, como tú pues naciste casi que para ser mamá. Em, y empezamos a investigar y digamos ahí es cuando empieza como uno a darse cuenta que pues esto debería estar muchísimo mejor
regulado o institucionalizado en Colombia. Yo googleé subrogación de vientre, pues porque no conocía a nadie que lo hubiera hecho. No había una comunidad que yo dijera, bueno, inclusive en ese momento alcancé a escribir en un grupo de mujeres que es muy famoso en Bogotá. Yo, hola, ¿alguien sabe de alguien que haya hecho subrogación de vientre? Nada, mis posts no tenían ni un solo like, ni un solo comentario. Yo buscando en la lupita no encontraba nada. Entonces, pues, Google, que es lo que digamos, la herramienta que hoy tenemos a la mano, y empezamos a investigar y lo primero que hicimos fue reunirnos con una abogada que ya tiene muchos años de experiencia en este tema en Colombia y pues ella tiene sede en Bogotá y fue digamos como nuestro punto de partida con el que pues empezamos a tener toda la información porque realmente pues es muy poca como la comunidad que hay alrededor de este tema y con quien uno puede como hablar cómo te fue, ¿no? Como que entonces fue la abogada, digamos, como la que nos ayudó desde el principio. Es que hay un tema muy difícil ahí, Mari, es que nosotras dos que vivimos en México es legal. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a separar como unas cosas. Una cosa es que cuando decimos que es legal, es que hay regulaciones, leyes, está claro la posición, cómo se hace, cuándo se hace, etcétera. Que es ilegal, que es en muchos países de Europa, es que no se puede hacer vientre subrogado. O sea, si tú lo haces, tiene unas penalidades. Hay unos países donde se puede si es al turista y no comercial, que lo que es al turista es que no te pagan, sino como que tu hermana sea tu vientre. Y comercial es que pues si tú le pagues a alguien. Pero por ejemplo en Estados Unidos, en México, sí se puede y está legalizado, entonces es muy fácil conseguir esa comunidad. Acá no es ni legal ni ilegal, está en un vacío de la ley. Eso me parece tan teso porque es que es ni aquí ni allá. Totalmente, o sea, de hecho, estaba leyendo en el avión em, que desde 1998 han puesto como casi 16 proyectos de ley en el Congreso para que esto sea regulado y aún no lo han hecho. Entonces es un poco como, o sea, en este momento está pasando sobre la jurisprudencia, o sea, sobre los casos que la Corte Constitucional hasta hoy ha fallado, y ese, digamos, es como la base legal en Colombia y pues el derecho internacional de los países que ya han regulado, pero pues digamos que el hecho de que no esté regulado da pie para muchas cosas. Y si bien, y esto fue, digamos, como la columna vertebral de todo lo que nosotros hicimos en nuestro proceso, si bien es algo que no está regulado, pues nosotros siempre quisimos hacerlo muy bien, pero el hecho de que no esté regulado, pues da pie para que mucha gente no lo haga así. Entonces, si bien es una herramienta y es algo que yo agradezco hoy porque me dio la oportunidad de ser mamá y a mi portadora gestacional, que es pues el concepto, como se le dice, digamos, o madre subrogada, también le dio la oportunidad de tener la posibilidad de tener unos sueños en su vida gracias a lo que hicimos. Pero no hay que romantizar en absoluto la figura porque en este mundo hay de todo. Y así como hay gente que lo quiere hacer muy bien, hay gente que no. Y se escuchan casos que dan mucho miedo. Y sería pues ideal que todas las partes estuvieran muy cuidadas porque sí, pues o sea, es un proceso de maternidad, un proceso de nacimiento de un ser humano. Entonces, pues sí, digamos que es muy complejo el hecho de que no haya comunidad y de que no esté regulado en Colombia. Mari, qué rico que nos ampliaras como un poquito toda esa información que ustedes tuvieron de la mano de esa abogada, pues sabiendo que esto es un tema que todavía no se habla, que nos contaras qué tipos de procesos existen, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios para la persona también, que dices, qué opciones tienen ustedes para, no sé, escoger, si se puede decir así, a esa persona que va a llevar el bebé en el vientre, como qué aprendizajes tuvieron en esa conversación. Uy, o sea, creo que Por partes, sí, tranquila. por partes. Bueno, empecemos por lo primero. O sea, lo primero es que se hace, o sea, este es un contrato con la mujer con la que potencialmente lo quieres hacer. En ese contrato y digamos en la misma línea de que la relación debería ser altruista, pero en realidad no lo es,
pues digamos que es una figura bajo la cual igual le estás pagando a la persona. La persona que diga lo contrario, pues es mentira. Digamos que es una figura altruista en Colombia, pero igual hay muy pocas personas que lo van a hacer realmente gratis. Em, en ese contrato, básicamente lo que se dice es que esta mujer va a cuidar, o sea, se compromete con cuidar a tu hijo tanto como lo harías tú. Se ponen las pautas sobre eso. Y también digamos que se deja muy claro que el material genético viene de un embrión que, digamos, en nuestro caso era nuestro, pero también hay muchas parejas homosexuales que lo hacen con una donación de óvulo de otra mujer. O sea, nunca puede ser su óvulo, el óvulo de la persona que está embarazada. Esto para que nos aseguremos de que, pues, el material genético no es de ella, porque en ese caso ella sería la madre. Segundo, pues se escoge a una persona, digamos, que debería cumplir con unos requisitos siempre, que son tener un apoyo, un sistema de apoyo clarísimo, su familia, sus amigos, su esposo, si está casada, sí o sí tiene que ser mamá, y tiene que cumplir con unos requisitos médicos también. O sea, tiene que haber sido mamá previamente. Sí, O sea, ya tuvo que haber tenido un embarazo, por lo su menos. hijo, pero además de su hijo. O sea, ya tiene que ser mamá. Ok. Pues porque hay mujeres que hacen este proceso 2 veces o 3 veces, digamos que, y ahí para allá, digamos, va mi historia, pero sí o sí tiene que tener un hijo de ella. Ok. Em, digamos que encontrar a estas mujeres, en nuestro caso, no fue tan fácil porque creo que no sé si no hicimos más investigación de la que debimos haber hecho o qué pasó, pero la abogada en ese momento fue como, no, yo les tengo a la candidata y pues mi esposo y yo, listo. Entonces conocimos a una primera mujer que cumplía con los requisitos médicos, pero empezamos, digamos, como a revisar, bueno, me faltó el tema psicológico que por supuesto es importantísimo, de hecho es como la base bajo la cual todo esto debería hacerse. Em, Cuando conocimos a la primera mujer, pasó todos los exámenes médicos, pero nos dimos cuenta muy rápido que ella no estaba tranquila con el proceso. Ella ya había hecho un proceso anteriormente con el cual no le había ido bien y estaba muy ansiosa y nos tenía muy ansiosos a nosotros. Entonces ya digamos como que íbamos como 6 meses adelantados en los exámenes y yo le dije a mi esposo en un ataque como de pánico, le dije, no, ella no es, necesitamos buscar a otra persona. Nos fuimos otra vez a donde la abogada, necesitamos a otra persona, listo, nos consiguió a otra mujer. Y nosotros, era como la siguiente en línea, como que nosotros no sabíamos que el proceso se podía hacer de otra forma, entonces pues a la que nos presentaba nosotros éramos como, pues sí, es ella, está chévere, está querida, ¿no? Como, y pasaba los exámenes médicos, pasaba el examen psicológico, pasaba, entonces pues nosotros, digamos, guiándonos como por la gente que ya pues tenía experiencia en el proceso, nosotros decíamos, sí, pues ella es. Con esta segunda mujer alcanzamos a avanzar muchísimo más, ya con ella duramos casi un año y medio entre sus exámenes, entre el contrato, entre la preparación, mi sacada de óvulos, que fueron 2, em, porque no salieron suficientes en la primera vez, entonces tocó sacar 2 veces. Tuvimos un primer intento de in vitro con ella, ese primer intento no pegó y después tuvimos un segundo intento y tampoco, o sea, sí pegó, pero perdimos el bebé. En ese momento yo le digo a mi esposo, ya después como, además estoy como súper resumiendo todo lo que pasó, porque por supuesto, pues esto genera mucha frustración, hay mucho tiempo, la salud de ella, la salud mental de ella, en fin, o sea, había demasiadas cosas que a mí me tenían muy preocupada, como entre que esa persona estuviera bien, que entendiera qué estaba pasando con el proceso, que entendiera las implicaciones médicas, porque en ambas ocasiones no pegó porque ella no se estaba poniendo bien los óvulos que le habían mandado los médicos. Y pues entre todo eso pasa muchísimo tiempo. Yo le digo a mi esposo como, esto no está funcionando.
necesitamos hacer esto de otra forma porque es que eh, la clínica no nos tiene tranquilos, no nos está dando la información que nos tiene que dar, a ella tampoco, a mí nadie me está cuidando, pues a ella tampoco, em, necesitamos cambiar todo. Y ya pues en ese momento fue como un cambio de aire y cambiamos absolutamente todo y encontramos eh, ya muy adelantados en el proceso, o sea, ojalá la gente tuviera como esta oportunidad desde el principio. Encontramos a una mujer que es como un tipo como de agencia que te ayuda a hacer un match con la mujer, con la posible madre subrogada. Y nos reunimos con ella y fue la primera vez en casi pues 2 años que alguien nos preguntó como, bueno, ¿ustedes qué quieren de esta mujer? ¿Cómo quieren que sea la mujer? ¿Quieren que esté casada o no? ¿Qué nivel de escolaridad quieren que tenga? ¿Quieren que ya haya hecho el proceso antes o no? Mejor dicho, nos hizo un cuestionario que mi esposo y yo quedamos como, ah, ok. Nosotros podíamos escoger a la persona después de 2 años de ansiedades, depresiones, pérdidas, o sea, todo llegó como un ángel. Y la parte de para ti sacarte los óvulos es dura porque es que te tienes que poner inyecciones. O sea, eso también es un descuadre hormonal, ¿no? ¿Cómo te sentías tú frente a esa parte del proceso? O sea, yo creo que gracias a la vida yo tengo muy buenos amigos, de verdad. Y tenía, pues en ese momento ya había tenido una conversación con una amiga que se había sacado los óvulos hace como un año antes. Y un día fui a comer con ella, recién se había sacado los óvulos y me dijo, me siento demasiado mal físicamente, emocionalmente. Yo, o sea, nadie que no viva las cosas no sabe, pues por lo que está pasando la otra persona. Yo en ese momento, ay, tan exagerada, pues yo te veo bien. Y cuando me pasó a mí, la llamé y le dije, por favor, ayúdame, porque los médicos realmente son muy, No entiende. no entienden, no entienden y mi médico, pues muy querido, muy chévere y todo, pero fue como, no, tómate un Dolex y tú sigues con tu vida mañana. Y pues eso fue lo que yo entendí, lo que yo hice. Y cuando hablé con ella le dije, yo no me estoy sintiendo bien, no, ni nada, no, ni físicamente ni emocionalmente. Y es impresionante y fue como la primera vez que me di cuenta de lo poderosas que son las hormonas. Realmente creo que nunca nos enseñaron el poder que tienen las hormonas y solo pues con la regla normalmente es un tema como que uno a veces se siente como no, arriba, abajo y uno no entiende muy bien por qué. Y pues esto digamos ya entendiendo como la ciencia detrás de lo que hay en la sacada de los óvulos, que uno normalmente hace un óvulo al mes y en un mes estás haciendo 6 o en mi caso que en la segunda vez hice 15. ¿Cuántas, o sea, cómo de acelerado tiene que estar tu cuerpo y todo tu, ¿no?, sistema reproductivo para que eso pase? Mi cuerpo se demoró, o sea, mi cuerpo y yo nos demoramos como por ahí como 3 meses o 4 meses en volver a estabilizarme y creo que ha sido una de las veces que me he sentido emocionalmente más inestable. Mari, yo tengo una pregunta, es cómo llegaron a esa abogada. Google. Google. Si hoy googleas subrogación de vientre, debe ser como la cuarta o O sea, quinta. no había ninguna recomendación, no podías preguntar. No, Todo fue Google. sí, Ay, qué dolor. sí, sí. Digamos que ella fue como el primer contacto y la que nos respondió la mayoría de las preguntas. Nosotros como, bueno, pues ¿cómo hacemos? Pues en ese momento, digamos, las preguntas que surgen son como, ¿cómo escogemos a la mujer? ¿Cómo sabemos que ella pues va a cumplir con el contrato? Y la abogada en ese momento nos explicó algo que a mí se me quedó aquí y fue como, miren, ustedes tienen que entender que este es un proceso humano en el que todos los miedos que ustedes tengan también los va a tener ella. Sí, cómo sé que me van a responder, cómo sé que lo que se comprometieron en o económicamente o en cuidados de otro tipo que no fueran económicos efectivamente se van a cumplir. Y acá es donde juega mucho pues el tema de salud mental de ambos lados, ¿no? Como que uno de verdad como que confíe en esa otra persona y aparte como de hacer clic o lo que sea, porque pues
esto también tiene mucho de intuición, encuentres a alguien emocionalmente y familiarmente muy estable para que ese compromiso de lado y lado se cumpla. Em, y ella fue, digamos, como la que nos hizo como entender que siempre iba a ser un tema de lado y lado y muy humano. Mari, hasta ese momento que ya habían tomado la decisión de empezar el proceso, de hacer este tema, ¿era una conversación solamente entre tu esposo y tú? ¿O ya habían involucrado a la familia, ya habían contado, les habían contado a los amigos? Porque un tema es que nosotros dos estemos de acuerdo y empezar a contar y empezar a escuchar de pronto apoyo o de pronto juicios también que tengan con este tema. Sí, pues creo que al principio fuimos muy Nicolás y yo, sin embargo, pues y por ser tan unidos con nuestras familias y también con nuestros amigos que terminan siendo nuestra familia extendida, la que escogimos, empezamos a compartirlo de forma muy rápida, sobre todo con la gente más cercana y, y fue muy chévere porque no hubo ni un solo pero. O sea, como que al final del día sí hubo preguntas, como el material genético de la bebé va a ser de ustedes, pues bueno, del bebé, porque en ese momento no sabíamos que íbamos a tener. Sí, cómo consiguen a la mujer. Sí, digamos que igual todo, también hubo muchas preguntas que se fueron como generando y resolviendo en pues como mismo, la misma como ejecución de todo lo que pasó. Pero lo más lindo de todo esto es que pues siempre hubo un apoyo muy claro por parte de la gente que más nos quiere, porque pues creo que si algo nos caracteriza a mi esposo y a mí es que pues nos consideramos muy buenas personas y queríamos hacer el proceso como todo lo que hacemos en nuestras vidas pues muy bien y muy humano. Entonces digamos que alrededor de eso pues siempre fue como listo. También pues obviamente uno se encuentra con comentarios, con opiniones, con no, yo no podría, no, yo no sé tú cómo estás, yo no sé tú cómo estás considerando eso, yo no podría. Pero digamos que, pues sí, algo como que nos ha enseñado este proceso también a Nicolás y a mí es un poco como a eh, ser muy herméticos y confiar mucho en lo que nosotros estamos haciendo y no centrarnos ni dejar entrar como pues lo que otra persona haría o no, porque pues como que allá cada quien. Pero sí fue algo que en lo que quisimos que nuestra familia de sangre y nuestra familia de amigos más cercana estuviera siempre presente desde el principio. María, la parte financiera, monetaria, hay una duda que yo he oído cuando se habla de este tema y es, por ejemplo, en el caso de una pérdida, cuando tuvieron la pérdida y cuando cambian de mamá porque pues a ella no le pegaron 2 embarazos, a ella igual se le hace un pago, o sea, eso cómo funciona el pago. Yo te pago solo cuando tienes el bebé. ¿Cómo es esa parte de los pagos? Me parece tan complejo. Sí, no, y de acuerdo porque es que uno nunca quiere ver esto como un contrato o como una relación económica. Desafortunadamente lo tiene y pues yo vendría a decirles mentiras acá como no la tiene. Así como es un proceso que quisimos que fuera muy humano con ella y a cerciorarnos de que estuviera muy bien, de que su familia estuviera bien, de que su hija estuviera bien, pues también, digamos, está la parte económica. Em, como está, como estaba hecho nuestro contrato, que es como la base, pues, de los contratos que están hechos en Colombia para este tipo de procesos, la primera parte un poco se hace como a riesgo. Depende de uno de si quiere reconocerle algo a la persona o no. En nuestro caso lo hicimos, pero el contrato inicialmente, digamos, en la preparación, en la parte de exámenes médicos, de decir si es la persona o no, inclusive hasta que queda embarazada, no se le paga nada. Desde el momento en el que queda embarazada, empiezas a hacer unos pagos mensuales que se entienden como la manutención. Cada 3 meses se le da un bono. Entonces, pues en el tercer mes, en el sexto mes y una vez pues ya digamos como se culmina el embarazo al 9.º mes, si llega a término, por supuesto. em, y la mayor parte del pago se hace al final.
así es como está diseñado. Por supuesto, pues esto no está como en piedra y si uno quiere puede hacerlo completamente distinto. Así es como la abogada nos lo pintó a nosotros, así fue como lo hicimos inicialmente. Sin embargo, digamos como que para nosotros nunca fue suficiente lo que nos dijo ella que le debíamos pagar. Entonces, pues le pagamos mucho más. Como que para mí lo importante es, pues, o sea, a mí, ella me dio vida, literalmente, y me cambió la vida con mi hija. ¿Cómo puedo hacer de alguna forma yo lo mismo por ella? Entonces fue como la forma en la que yo decidí, pues, verlo y cómo lo ejecutamos finalmente con nuestro esposo y de la mano de nuestras familias también, que solo tienen palabras de agradecimiento y creo que, o sea, uno nunca va a poder realmente cuantificar esto, ¿no? O sea, pues si yo puedo es que le, o sea, le doy mi casa, todo, como que sí, uno nunca siente que va a ser suficiente. ¿Cómo fue eso? Entonces, pues ya fueron donde está Matchmaker. Sí, sí, yo le decía como mi chaperona, pues, porque es que en ese momento ella todavía no tenía como una empresa también institucionalizada. Ella es una mujer que hizo subrogación de vientre hace creo que 3 o 4 años y se dio cuenta que efectivamente las portadoras gestacionales y los potenciales padres estaban muy solos en el proceso, que había muchos vacíos. En nuestro caso, la primera clínica con la que estuvimos nos dejó supremamente solos, teníamos una guía clínica, pero en realidad no había la figura de guía clínica, nos escribían 8 personas distintas a darnos 8 versiones distintas de lo que estaba pasando. Imagínense si para eso uno es complicado, ¿cómo será para la mujer que se está enfrentando a este mundo nuevo sin tener ni idea, posiblemente sin tener la educación que ha tenido uno? O sea, en fin, es un tema muy complejo en el que si las clínicas no están muy bien armadas y muy bien pensadas para todo lo que implica un proceso de subrogación, no deberían hacerlo, porque en la medida en la que ella no esté bien y los papás no estemos bien, nada va a funcionar. Y eso implica también lo emocional, ¿no? Pues, o sea, la salud mental, en fin. Entonces, nosotros ya habíamos vivido un poco lo que nuestra matchmaker había identificado también, y cuando llegamos a ella y nos hace el cuestionario, pues nosotros le dijimos, nos parece chévere que ella ya haya hecho el proceso una vez porque ya sabe qué va a hacer, ya sabe, digamos, como qué implica el proceso. Queremos que esté casada, porque las otras 2 personas con las que habíamos trabajado y nos dimos cuenta de esto sobre la marcha, pues no tenían tal vez ese sistema de apoyo tan claro como nosotros hubiéramos querido. Entonces, el hecho de que ella tenga un esposo y pues una familia mucho más unida, pues ya digamos como que también implicaba que ella estuviera pues mejor acompañada durante el proceso. Le dijimos que queríamos que tuviera un nivel de escolaridad mayor, en fin, ahí como que le dijimos esto es lo que queremos nosotros. Y ella va a donde las mujeres que quieren hacer esto y también hace lo mismo. Y nos presentó en ese momento a 5 mujeres, no mentira, a 8, perdón, de las cuales escogimos 2, nos reunimos con ellas presencialmente y terminamos escogiendo a nuestro ángel, que realmente fue como, sí, a una persona muy chévere. Ahí es cuando uno se da cuenta que, por supuesto, hay una motivación económica para hacer esto, pero ella realmente estaba muy feliz de ayudarnos a ser papás a nosotros. O sea, sí es posible que hayan las 2 cosas en el mismo proceso, porque muchos de los prejuicios morales alrededor del proceso es precisamente que estas son pues mujeres de bajos recursos, las cuales su motivación principal y única es la plata. Y con nuestra madre subrogada nos dimos cuenta que si bien eso puede pasar, nunca fue la forma en la que nosotros quisimos hacerlo, y nos dimos cuenta que ella de verdad, o sea, su motivación era
hacernos papás a nosotros, darle la oportunidad a alguien más de cumplir el sueño de ser papá. Y eso fue todo, fue la razón por la que lo hicimos con ella. Uno escoge la mujer y ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fluye ese proceso? Listo, entonces, bueno, primero haces match, como, bueno, listo, nos caímos bien, de lado y lado, queremos que seas tú. Después ella tiene que ir a la clínica. En ese momento nosotros ya habíamos cambiado de clínica. Le hacen unos exámenes a ella, médicos. También pasa por un proceso psicológico. Previo, digamos, a esto también nuestra eh, chaperona, acompañante, ya también como que le ha hecho a ellas, digamos, como de alguna forma como un check de muchas cosas. Que efectivamente, por ejemplo, que su último parto o sus últimos partos hayan estado ok, porque también hay muchas mujeres que pueden decir, no, no, me fue súper bien en el parto. Nadie está como realmente verificando esto, entonces digamos que también esta persona como que se encarga de cerciorarse de que ella quiere, va a la casa, conoce la casa de la persona, conoce a la familia, entonces ya una vez ella te lo presenta a ti, digamos que se ha surtido pues mucho el proceso también. Una vez pasa los exámenes médicos, y en nuestro caso porque ya teníamos los embriones, bueno, primero se firma el contrato, se le explica a ella muy bien todo el tema del contrato porque creo que eso es supremamente clave. La figura, digamos, de la chaperona para nosotros fue muy especial en este caso porque, pues, esos contratos legales siempre son difíciles de entender, hay unos conceptos que si no eres abogado, pues no entiendes, entonces alguien que literalmente te lo explique en plastilina, a nosotros y a ella. Em, y una vez el contrato se firma, ella empieza una preparación como si, pues como un in vitro. Se empieza, digamos, al tema también de las inyecciones, hay unas cremas y se le hace un seguimiento semanal y una vez los médicos ya estén como listo, tú estás lista, se fija la fecha de la transferencia embrionaria, que es el in vitro, y se le pone el embrión a la mujer. Después de eso, digamos, pasa el proceso de cualquier in vitro o de cualquier, pues, sí, como embarazo, fecundación. Se tienen que esperar los días de rigor para que se haga la prueba de embarazo y demás. Digamos que eso en nuestro caso, o sea, nosotros veníamos un poco nerviosos y si bien pues, nuestra portadora gestacional siempre nos dio mucha seguridad y mucha tranquilidad, pues veníamos como un poco como cascados desde antes porque en una de las veces que lo intentamos antes con la otra mujer, le habíamos hecho ya la transferencia embrionaria, esta fue la primera vez que lo habíamos hecho, pues que lo hicimos, y después de, o sea, nosotros hicimos esa transferencia como un martes o un miércoles, y ella me llamó al otro día a decirme, me duele mucho, esto es normal, y yo le dije, pues no estoy segura, llamemos a los médicos, y después de esa llamada se me perdió hasta el siguiente lunes, con el embrión adentro. No tuvimos ni idea qué pasó, porque además, entre otras, pues cuando volvió a aparecer fue como, no, pero yo sí te contesté. Yo como, no, tú no me contestaste. Entonces, pues, como que todos estos pequeños como episodios y cosas que tuvimos que vivir en el proceso, pues uno inconscientemente queda un poquito como tocado, ¿no? Como, pucha, ¿será que nos va a volver a pasar lo mismo? ¿Cómo confiamos en esta persona, etcétera? Pero como que en esta oportunidad todo fluyó, todo fluyó. La clínica, ella, el proceso fue muy tranquilo, fue como si nos hubieran cambiado el oxígeno y quedamos embarazados en esa vez. Esa era la primera vez con ella, pero ya era nuestro tercer intento. Entonces, pues, y ya después de ahí para adelante, una vez pues ya tienes la prueba de embarazo positiva, ya tienes que hacerte pues como las cosas de rigor cada 15 días o cada mes, lo que defina el médico. Em, Todo eso lo cubren ustedes. Todo eso, o sea, desde que ella empieza el proceso, está asegurada por la EPS y por la prepagada. Entonces, digamos que, y esto es por un año.
Entonces, digamos, en este momento que mi hija ya tiene 2 meses, nuestra portadora gestacional todavía sigue pues estando con la Sí. prepagada. Perfecto. Y la prepagada es algo que asumen ustedes. Claro, sí. Mari, en ese tema, por ejemplo, cuando nos contabas de la primera vez, pues que sufriste esa, no te contestaba y demás, Mm. en términos legales, digamos, ¿cómo están cubiertos ustedes? O sea, en ese contrato, bueno, o cómo, qué, qué afectación tendría ella en caso de haberse desaparecido. Esa es una buena pregunta. O sea, obviamente, pues esto incumple a todas luces el contrato que teníamos con ella. Em, sí, o sea, esto, digamos, es parte como de las razones por las cuales tendría que estar regulada. Pues ella se pierde y pues se perdió. O sea, digamos que esta siempre fue como una de mis, o sea, esto nuevamente es como un poco a riesgo. Entonces, así como ella se perdió, pues también puede que haya decidido abortar a los 3 meses, o sea, de su cuerpo, ¿cierto? Sí. Entonces, pues también es como, bueno, escoger de verdad a la persona con la que lo vas a hacer de lado y lado, tanto los padres de intención como la madre subrogada, pues es un proceso que no es fácil y entre más acompañado pueda estar uno, yo creo que realmente ni ella estaba preparada, ni nosotros sabíamos que ella no estaba preparada. Entonces toda nuestra historia cambió cuando tuvimos a nuestra acompañante, a nuestra chaperona. Porque realmente pues, o sea, todos los pasos que ella surtió antes de verse con nosotros, la entrevista que nos hizo a nosotros, las entrevistas que hicimos con ella, etcétera, pues fue pucha, cambió completamente. Si yo les cuento la historia de esta segunda mujer, o como su historia de vida versus la persona que escogimos, pues la diferencia fue toda. Y hoy lo veo. En ese momento, pues yo, pues o sea, mi esposo y yo estábamos un poco como guiándonos por los que pensábamos que mejor nos iban a guiar en el proceso. ¿Quiénes? Pues los médicos, la abogada, y pues teníamos una psicóloga que nos estaba acompañando también en el proceso. Yo siempre fui súper clara con el hecho de que yo quería que ella estuviera bien, que ella estuviera cuidada, que ella estuviera tranquila. Entonces, pues, ¿no? Como que todo, digamos, escoger al mejor médico, escoger a la mejor abogada, escoger a la psicóloga que ya tenía no sé cuántos años de experiencia en el proceso. Y ninguno de ellos nos dijo que ella no estaba lista. Y yo hoy lo veo clarísimo. Legalmente, no sé qué hubiera podido pasar en ese momento porque ha habido casos que o los papás se desaparecen o ella se desaparece, digamos, no es lo que pasa, Como, no, sí, comúnmente, pero como en este mundo hay de todo, pues realmente sí ha pasado y este es un proceso de primero confiar mucho y saber encontrar mucho como esa voz de la intuición que uno tiene, por un lado, em, y de soltar. Mari, tú eres la abogada acá, pero lo que yo he entendido, pero eso sí es porque me dio mucha curiosidad desde que yo viví en México y vi que era algo muy común, y empecé a leer acá. Es que eso es un riesgo muy grande, Marce, porque es que incluso cuando nace la bebé, ella puede tener un contrato, pero legalmente, igual como hay un vacío, puede decir, no, es mi hija. Porque en Colombia realmente prima que quien pare. O sea, es Mm. más, en el registro civil tiene que salir la mamá que lo parió o no. Pues ahí hay también hay una discusión sobre eso, pero sí, o sea, no es, todo es como cuál es la jurisprudencia como reina del caso, porque pues hay muchos casos y hay mucha jurisprudencia alrededor de casos de subrogación. Recientemente, si no estoy mal, en abril, una de esas sentencias dice que la madre subrogada es la que debe salir en o sea, como lo comúnmente se hacía, debe salir en el registro civil y unos días después, con la prueba de ADN, se impugna ese registro civil y con lo que salga pues, en la prueba de ADN ya se dejan a los padres. Ok.
Que por eso recomiendan acá en Colombia Mm. que siempre el material genético no sea de la mamá. Claro. Pues no, perdón. No, Que De el la- material genético no sea de la madre ¿cómo Sí. se llama? Igual es que, o sea, Subrogada. honestamente sería absurdo que ella dé el material genético porque, pues en ese caso, el por vínculo supuesto sería que es la distinto. mamá, total. Entonces, pues, creo que hace muchísimos años se hacía con el material genético de ella, pero de mucho tiempo para acá ya se hace sí o sí con el óvulo donado, o si no, pues si pues las dos personas son fértiles y son hombre y mujer, pues con el embrión hecho del material genético de ambos. En nuestro caso, nuestra hija, y porque hay una sentencia como reina en la cual se basó nuestra abogada, nuestra hija quedó desde el principio registrada con los nombres de mi esposo y el mío, los apellidos, pues, o sea, con nosotros. Pero es un tema y es un vacío y es un salto al vacío Pues sí, porque tú eres en, abogada. en muchos sentidos. Y pues, o sea, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista humano, o sea, literalmente le estás entregando lo más preciado que tienes a una persona que no tiene nada que ver contigo, que no conoces, porque realmente pues no es tu mamá, no es tu hermana. Yo le decía a mi esposo como que, que alrededor como de vivirlo y de estar en el epicentro de todo, ahora entiendo porque hay como esas historias de la prima tuvo al hijo de su prima, ¿sí? Como que Claro. lo hacen en familia. Obviamente todo tiene sus pros y sus contras y no quiero decir que nada de esto ni es más fácil ni más difícil uno que lo otro, pero si algo le enseña a uno la maternidad en general, sea un caso de subrogación o no, es a confiar y a soltar y a saber que no tienes el control sobre nada. Y pues esa es como una de las mayores enseñanzas que yo tuve de la subrogación de vientre porque tuve que literalmente entregarle toda mi confianza con mucho amor y con mucho respeto y por supuesto con todo el cuidado, con todo lo humano que ya les he dicho a una persona que no conocía para que gestara a mi hija por mí. Bueno, entonces ya, prueba positiva. Sí. Empezamos embarazo. ¿Y cómo es esa relación con esa mujer? La relación es lo que tú definas. No hay unas reglas establecidas. En nuestro caso, digamos, siempre quisimos estar muy cerca de ella, hablábamos lo más posible con ella, sea por mensajes o llamándola. Nosotros todos los meses le mandábamos el mercado con un regalito. De un tiempo para adelante nos dimos cuenta que a ella le encantaba el dulce, entonces empezamos a mandarle como detalles. Em, Cuando la hija cumplía años también, como que tratamos como de siempre estar muy pendientes de lo que era importante para ella y de que ella estuviera muy bien y se sintiera muy acompañada, sobre todo porque pues era lo que habíamos aprendido de lo que ya veníamos caminado. Em, y la acompañamos a todas las citas. Bueno, esto de acompañarla a todas las citas, de pronto acompañarla no es la palabra que me guste. Estuvimos presentes en todas las citas. Y digamos que para nosotros sí fue un reto muy importante como entender cómo queríamos relacionarnos con ella y creo que sí, digamos que, o sea, nunca tocamos la barriga. Em, o sea, yo creo que al final del día como que decidimos más conectarnos con la bebé como espiritualmente em, que por medio de nuestra madre subrogada. Y mantuvimos la relación con ella desde el principio del embarazo hasta el día de hoy de forma muy cercana y muy amigable y muy respetuosa, sin pasar, digamos, como a un entorno súper familiar. Pero se veían con ella, fuera de los exámenes. A veces, digamos, después de los exámenes íbamos a almorzar, nos tomábamos un café, o sea, como para que no fuera como solo la cita y chao. Pues como les he dicho, para nosotros siempre fue súper importante que ella nos sintiera cerquita, que sintiera el proceso humano y pues en eso, digamos, estaba como mucho el esfuerzo
no se sintiera transaccional. O sea, yo no hubiera quedado tranquila teniendo a mi hija con un proceso que se sintiera netamente transaccional. ¿Y conociste a la familia de la madre subrogada? Sí, sí, conocimos a su esposo. Él la acompañó a la primera entrevista, bueno, a la segunda porque la primera no fue presencial. Y a la hija la llevó prácticamente a todas las citas de control que tuvimos en la clínica. Qué lindo. La hija tiene en este momento 7 años y entiende todo. Inclusive, pues, como les dije, ella ya, o sea, nuestra portadora gestacional ya había tenido la oportunidad de tener este proceso anteriormente. Ella fue madre subrogada en el 2022, y tuvo a una niña que se llama Cayetana. Y es impresionante cómo su hija, pues no le pone misterio a nada. Los niños son impresionantes. O sea, el que le pone misterio o prejuicio finalmente es uno. Pero sí, la hija estuvo súper presente tanto en ese proceso, siendo mucho más chiquita, como en el nuestro. Qué belleza. ¿Cómo fue el parto? Bueno, el parto. Bueno, el parto, a nosotros nos había dicho el médico que estuviéramos listos como desde el 11 de julio. Y pues estábamos semilistos, pero nuestra hija nos dio 2 semanas más para prepararnos psicológicamente y pues logísticamente, ¿no? Como tener todo listo, el esterilizador de los teteros, etcétera. Entonces creo que estuvo perfecto. Llega el 28 de julio y nos llama nuestra madre subrogada y nos dice, yo creo que ya rompí fuente. Ella nunca había roto fuente, entonces para ella fue nuevo, siendo su tercer embarazo, no había llegado hasta ahí, pero nos dijo como, me senté en el baño y pues después como que traté de seguir con el día y ya había roto fuente. Nos encontramos en la clínica em, y realmente como que esto pues había estado en mi cabeza muchas veces, ¿no? Como, bueno, ¿cómo va a ser y cómo voy a reaccionar yo y cómo puedo estar ahí para ella? Pero pues en ese momento todo es muy sui generis. Como que realmente uno se da cuenta que uno no está listo. A ella le ponen, ¿cuál es la medicina que le ponen al Pitocin. pitocin? Gracias. Le ponen, entramos por urgencias, le ponen el pitocin y empezamos trabajo de parto como a las 11:30 de la mañana. Y como a las 4 de la tarde la revisan y le dicen, todavía estás en la mitad de la dilatación. Y ella estaba, mejor dicho, echando chisme conmigo, cual Lima, mejor dicho, y me conocí con mi esposo en tal año, y me estaba contando la historia de su vida, estaba súper relajada y a los 5 minutos ya estaba cogiéndose de la camilla, sudando, pues ya obviamente con unas contracciones mucho más fuertes, y como a los 20 minutos me dijo, quiero empezar a pujar. Y pues llamé a los médicos, la que estaba como de jefe de enfermería en ese momento le dijo, no me asustes, como así que ya, si te faltaba la mitad. Y efectivamente la medicina pues hizo un efecto pues mucho más rápido en ella, y a los 3 minutos yo ya estaba vestida en el coso ese como espacial de la, pues, del acompañante. Me lavé las manos hasta aquí y entramos al cuarto donde tienen los partos. Me dijeron dónde hacerme. En ese momento nos cogimos de la mano, ella y yo, em, y le empezaron a decir que pujara. Ella pues ya me suelta de la mano, se coge de la camilla, y a la tercera pujada mi hija estaba en este mundo. Y pues todo es muy surrealista, ¿no? Como que, bueno, pues si uno lo tiene en su cuerpo y no está teniendo el parto, o en mi caso, o sea, supongo que este es literalmente el momento del antes y el después. em, Increíble, increíble, porque además el equipo médico estuvo muy pendiente de todo, nuevamente como muy alineado con lo que nosotros queríamos. El equipo médico súper pendiente de ella, de que ella estuviera bien. Lo primero que hicieron fue poner a mi hija en la panza de ella, y acto seguido no, me dicen a mí que me haga en la parte izquierda, y nos abrazamos las tres y me empezaron a decir, háblale,
Entonces le hablé a mi hija y le dije, ella es la persona que te dio vida, por ella estamos aquí, le vamos a dar las gracias, yo soy tu mamá. Y pues como que todo es muy rápido en ese momento porque los niños les da mucho frío y todo es como, ¿no? Se pueden enfermar en ese momento muy rápido. Entonces, pues creo que dije las palabras en mi cabeza muy claras, pero no sé en la vida real si salieron ¿Qué pasó? como yo las escuché, exacto. Después me dicen a mí, siéntate en esa silla. Yo ni siquiera veía las sillas, yo estaba muy nerviosa. Entonces casi que me tuvieron que sentar en una silla, me la pusieron a ella y me volvieron a decir, como ya acá en el cuello y tocándonos, o sea, piel a piel, como háblale, ella sabe que tú eres su mamá. Como que la pediatra estaba muy pendiente de que todas estuviéramos muy bien. O sea, a mí me pareció que ese equipo médico de verdad, o sea, me quitó el sombrero del ginecobstetra, de la pediatra, de las enfermeras, de todo el mundo. O sea, qué gran bienvenida tuvo mi hija y qué gran cuidado tuvo mi portadora gestacional, gracias a la vida de verdad. Y me la pongo acá, empezamos a hablar y después me dicen, tenemos que pasarla a eso que parece como, no sé, un horno, para hacerle como todos los exámenes mientras la mantienen a ella caliente. Yo ahí le empiezo a hablar también a mi hija, creo que pues era la primera vez que escuchaba mi voz, porque pues si bien no le podía mandar mensajes de voz y todo, yo nunca lo hice. No sé por qué, pero pues yo en mis meditaciones por la mañana y todo, lo que hacía era hablar mucho con ella y pues tratar de conectarme espiritualmente mucho con ella. Em, y en ese momento del equipo médico, pues las enfermeras me preguntan por qué estábamos haciendo este proceso. Y yo les cuento el resumen ejecutivo de 2 minutos. Tengo estos temas médicos, ella es nuestra madre subrogada, sí. Y una de las enfermeras me dice, ¿le puedo dar un abrazo? ¿A ti? Sí. Y yo como, sí, claro. Y me dice, es que se siente lo especial que es este momento para todos ustedes y solo sentimos nosotros que esta es una bebé muy deseada. Y yo, acto seguido, abrazada con la enfermera. Sí. Sí, todavía como en el momento surreal, porque pues todo esto pasó en 2 segundos. Después me volví a ver cómo estaba ella, cómo estaba pues, del parto y todo. Le expliqué, le dije, la bebé está bien, todo está bien, tú estás bien. Y después me volví a estar con mi bebé, me dejaron vestirla, lo cual no, pues no pasa normalmente. Normalmente la viste la enfermera. Y cuando estaba vestida, me dice la enfermera, su familia es la que está allá afuera, como medio loca, ¿no? Y yo, sí, ahí está nuestra familia y mi esposo. Entonces me dice, bueno, pues vamos a hacer algo que normalmente no hacemos, pero que yo quiero hacer por usted. Y envolvió a mi hija en su cobijita y me dijo, vamos para afuera y se la presentamos a la familia. Entonces salimos y pues hay una foto en la que no está muy claro si yo me estoy riendo o estoy llorando. Las Porque dos. uno está como en todo. Esa noche, pasamos la noche las tres juntas, porque, y pues esto hace parte como de lo que todavía no está muy bien armado en mi concepto, em, pues sí o sí sigue estando como este tema de está la mujer que parió el bebé, slash la mamá en la mayoría de los casos, su acompañante y el bebé. Y pues en este caso éramos nuestra madre subrogada, mi bebé y yo. Y yo, pues, o sea, yo pregunté durante un mes antes del parto cómo vengan y ella, ¿cómo no va a estar con alguien de su familia? Como que, pues, después de un momento tan importante, tan vulnerable, tan todo, y no lo logré. ¿No Entonces, dejaban entrar al esposo, por ejemplo? o sea, el esposo sí hubiera, o sea, desafortunadamente no pudo ir porque estaba cuidando a su hija, o sea, tenía que estar la hija con alguien y no tenían con quién dejarla, pero esa noche, o sea, por la noche, para mí hubiera sido clave que ella se quedara con alguien que, ¿no? Se acurrucara con ella en la cama y abracito, pero la clínica no nos dejó. Entonces pasamos la noche las tres. Mari, una pregunta. ¿Tu esposo no estuvo en el parto por decisión o porque no lo dejaban? No lo dejaban. Él estuvo afuera, pero solo uno de nosotros podía estar en el parto. Ah, bueno, solo uno. El Solo que quiera, uno. pero uno. Sí, Ah, ok, sí, hubiera podido ser él. ok.
¿Cómo funcionó esa noche? ¿Hay lactancia? ¿No hay lactancia? ¿Es hetero? ¿Cómo se decide? Tengo tantas preguntas. El tema de la lactancia, o sea, yo creo que, o sea, en este caso todo es muy conversado y nuevamente pues no hay nada como institucionalizado o en piedra. Entonces, en nuestro caso, ella nos dijo que ella nos quería ayudar con un banco de leche, entendiendo pues la importancia que tiene la leche materna en la vida de un bebé recién nacido. La amo. Nosotros no le dijimos nada, nosotros no le íbamos a decir nada porque ya era como, pues esta persona ya hizo más de lo imaginable por nosotros, que fue gestar a nuestro bebé y traerlo con vida a este mundo. Em, pero esto vino de ella, lo conversó con su esposo antes y nosotros pues accedimos. Em, todo el tema del banco de leche lo hizo con extracción, o sea, no se la pegó, sino pues nos hizo el banco de leche y siempre le hemos dado tetero. Y todavía tenemos leche de ella y pues eso solo ha hecho que nuestra bebé crezca más fuerte y más sana cada día. Pero pues hay muchas mujeres que No. literalmente pues terminan, digamos, con su gran labor el día del parto. Y pues desde el día siguiente, digamos que pues ya digamos como que se sigue con los temas tanto médicos como pues rigurosos, etcétera, como de cualquier embarazo. Tiene la cita después para saber si está bien, para saber que todo haya quedado ok. En la mayoría de los casos entiendo que son cesáreas, pero ella quiso que fuera parto natural y quiso que fuera sin epidural. Wow. Sí, todas las enfermeras estaban como, ¿qué? Sí, pero fue su decisión y fue su plan de parto y había que respetarlo. Ah, no, además, pues todo es ganar, o sea, no solo respetarlo, 10 de 10, excelente servicio, pues, o sea, Claro, pero es wow, que, o sea, sin epidural, de verdad, wow. me quitó todos los sombreros. A muchas mujeres les pasa que cuando ven el bebé, en ese momento no les pasa ese wow momento que en todas las películas hay. Tú ves a Adela y sentiste ese wow o fue como, ok, es mi bebé. ¿Y ahora qué hago? Oye, Oye, hola. Mm, yo creo que era uno de mis mayores miedos y lo hablé con mis amigas más cercanas y tengo la fortuna de tener amigas muy sinceras y que pues desde mi punto de vista digamos como que no me romantizaron en ningún caso la maternidad, si bien, o sea, contándome todo, ¿no? Lo lindo, lo de la mitad, lo no tan lindo. Y en una de esas, una amiga precisamente me había dicho como a mí no me pasó que, pues primero que mi embarazo fuera, ¿no? Como que casi que en la mitad del embarazo fue que como que empecé a darme cuenta que de verdad estaba embarazada y de ahí para adelante como también ese momento con su bebé. Ella me dijo ese momento de película rosado que probablemente hay mucha gente que lo tiene y qué felicidad tenerlo desde el momento cero, como de la vi y no el amor más grande del mundo. Digamos que para mí, y no por necesariamente no haberla gestado, también creo que no solo ese primer momento, sino de pronto la primera semana fue como entender, concientizarme, adaptarme a una nueva persona, es este ser, y ha sido una construcción de relación exponencial en la que cada segundo la amo más. Como que, por supuesto, el primer momento es como de shock, tal vez, y uno como que solo se va dando cuenta que como cualquier relación en la vida, es una relación que se construye, pero pues sí, digamos como que es la primera vez que el que, otra vez como en la sección del el que lo vive, es el que lo sabe, solo el que ya es mamá y el que ha vivido, la que ya es mamá y que ha vivido esto,
sabe que solo cuando uno los tiene en los brazos y pasa día a día, entiende de verdad como el amor, el compromiso. Por fin entiendo a mis amigos cuando me decían, no, esto es durísimo y todo lo que viene con la maternidad y la paternidad, pero los miras a los ojos y se te olvida todo. Yo antes estaba como, esta gente está como loca. Y ahora que mi hija además ya es más personita, ya empezó a reírse un poquito, ya empezó a hacer como pequeñas conversaciones, o sea, uno de verdad los ve y se le olvida el mundo. Entonces, pues, digamos que todos mis miedos de alguna forma como que se disiparon. Y básicamente se me olvidó cuando la tuve a ella en los brazos y cada segundo que fue pasando de ahí para adelante. Lo importante es que sepas eso. No solo, no es, o sea, ese sentimiento de que no es rosado como en las películas, no es por no haberla portado tú. Le pasa a todo tipo de papás, a todo tipo de mamás, a los que adoptan, a los que no adoptan. Cada experiencia es muy diferente, pero pasa, no sé si igual de común, pero así como hay unos que las vemos y nos queremos derretir. eh, Vero siempre dice, a mí me lo pusieron y yo era como, se supone que yo debería de querer llorar y no estoy llorando. Entonces es eso, o sea, Sí, no creo que es una también hay cosa o la mucha otra. culpa alrededor de no sentirse o no ser o no, sí. Y al final uno se tiene que dar cuenta que este es el proceso de cada mamá con cada hijo. Y fin, y olvidarse un poquito como del ruido exterior. Mari, ¿te has encontrado con comentarios o con rechazo o con comentarios realmente desacertados? Hay, desafortunadamente, como con muchos temas, como con el aborto y eso, yo sé que hay una pues es que hay una contraposición en algunas personas a esto del vientre subrogado y que hay gente que dice que es, pues, o sea, la violación del ser humano y etcétera, y de la naturaleza y un montón de cosas. ¿Te has encontrado con eso o gracias a Dios has tenido como, no solo en tu familia y eso, sino en tu entorno has tenido, porque es que además tú estás en un entorno muy de mamás? Totalmente, sí. Sí. Em, pues creo que personalmente no. O sea, mi núcleo cercano no, o sea, sí digamos como lo que les dije, de pronto gente que dice yo no sería capaz, etcétera, pero digamos es una opinión muy personal. Em, no, no me lo han dicho a mí, sí digamos, y sobre todo por el mundo en el que vivimos hoy, pues las redes sociales, obviamente en las redes sociales uno se encuentra de todo. Desafortunadamente también la subrogación de vientre, pues desde mi punto de vista sí ha visto muy trivializada por ciertos casos de los cuales tampoco sabemos qué pasó, pero no sé, que la actriz, que la influencer, que no sé, que puede parecer que por X o Y razón tomó la decisión y mucha gente se va detrás de ella y yo pues digamos sobre todo como en momentos complicados y de duda, porque como cualquier in vitro, como cualquier proceso complejo, pues este proceso ha tenido muchos momentos de arriba abajo, o sea, la montaña rusa. Em, digamos que es más eso, como el ruido de las redes sociales y de, sobre todo, la gente que no lo ha vivido en carne propia. Y ese ha sido pues uno de mis mayores aprendizajes con este caso porque me doy cuenta que cuando uno no lo ha vivido en carne propia o cuando no es uno al que le está pasando, pues mejor quédese calladito y no diga nada. O sea, de verdad, usted no sabe cómo lo está viviendo la otra persona ni sabe por qué está tomando la decisión. Eh, entonces, pues digamos, esto con la subrogación de vientre y con la vida, como que no, literalmente no involucrarse y no reaccionar y no meterse en lo que a uno no lo han llamado, a menos que de verdad, listo, te pregunten y si sí, pues hacerlo de la forma más respetuosa posible. Según mis creencias X, no como tú compraste, tú hiciste, tú, ¿no? Como asumiendo un montón de cosas que Que no no son. sabemos. Em, sí. Mari, si alguien está pasando por un momento o necesita o quiere o no, no importa, si alguien está considerando la subrogación de vientre, ¿qué consejo le darías?
pues primero acompañarse muy bien. Creo que el cambio que nosotros hicimos con la nueva clínica, con la persona que nos acompañó, fueron pues, o sea, la receta del éxito de por qué hoy tenemos a una hija sana y tener también la tranquilidad de que nuestra madre subrogada tuvo un gran proceso e igual como un gran resultado, o sea, como que todas las partes estuvieron bien. Em, Creo que personalmente para mí ha sido un proceso de escucharme mucho y no escuchar el ruido exterior. Y eso como que va muy en línea con intuición, ¿no? Como que lo que no te genere tranquilidad y con lo que no sientas que estás alineada, porque además, o sea, nosotras, sobre todo las mujeres, tenemos ese tema de la intuición muy, pues es como un músculo que se tiene que desarrollar, ¿no? Pero sí siento que lo tenemos y para mí fue muy importante como a medida que el proceso iba avanzando, darme cuenta que yo era la que tenía que ser más fiel conmigo misma y escucharme y no negociar lo que para mí era importante. Em, y pues también como tener la certeza de que si esto es lo que uno quiere, pues sí hay formas de lograrlo y sí hay formas de lograrlo alineado a los valores y a lo que le da tranquilidad a uno. Porque, por supuesto, todo ese ruido exterior de lo que me preguntaste hace poco, para mí siempre estuvo. Y por eso yo también velé mucho porque todos estuviéramos bien en el proceso. Em, entonces, pues eso y pues tener como mucha conciencia de que si la mamá está bien, todo está bien en el embarazo y después. Y para mí también este fue como un gran wake up call de cuidarme a mí, sobre todo mentalmente y psicológicamente. Sin ayuda psicológica, nada. Claro. Además que nos acaban de dar el papayazo. Mari, em, tu historia para mí refleja demasiadas cosas, pero tres muy importantes. Las primeras dos, amor y respeto. Amor y respeto en tu familia, con tu pareja, y amor y respeto también hacia esa otra persona que ustedes no conocían, pero que se convirtió en la persona que les cambió la vida. Respeto hacia ella y de ella hacia ustedes también. Y un amor, pues de verdad, que por más tema económico que haya, sí, yo creo que no hay compensación económica que pueda cubrir todo lo que una mujer siente en un embarazo, durante y después. Entonces creo que esas dos cosas me dejan como con el corazón llenito. Y el otro tema es la importancia de la salud mental. Lo hablaste durante todo el episodio, no solo de ustedes, sino también de ella. Sí. Entonces, gracias de verdad a Celia por permitirnos tener esta conversación y visibilizar la importancia de la salud mental de todas las personas en todos los momentos de la vida. Ellos tienen una plataforma de bienestar que brindan acompañamiento con profesionales, obviamente, y dicen algo muy bonito. Ellos quieren cambiar el mundo una vida a la vez. Y Mari, gracias por venir a hablar de un tema tan difícil. O sea, yo te digo, yo soy muy mente abierta, sobre todo con estos temas, y hay un montón de cosas que me cuestan. Cuando Eli nos contó tu historia y nos dijo, vengan, es que yo quiero tener a Mari, tengo que confesar que mi primer pregunta fue, ¿por qué hizo vientre subrogado? Y él me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque no sé si es por vanidad, si yo quisiera tenerla. Entonces, es un tema que igual tiene tabús y que igual ahí mismo decimos, mira que yo soy muy mente, yo de todas soy la más mente abierta para esas cosas. Y lo primero que dije fue, ¿por qué? Entonces, hay mucho que hablar para poder generar ese espacio. Sí. Entonces, te quiero agradecer por venir y por contarnos tu historia y por abrirte
te quiero agradecer por haberlo hecho de una manera tan bonita y de verdad siendo un ejemplo de lo valioso que es cada uno de los miembros en este proceso, ¿cierto? Darle valor a esa mamá, darle valor a tu esposo, darle valor a los médicos, o sea, ver que es un trabajo en conjunto. Y, y Marce, yo quiero agregar una cosa con Celia. Yo he sido una embajadora de la salud mental. A nosotros nos buscaron otras marcas que querían que habláramos de ellas de salud mental, nos ha buscado gente. Y nosotros siempre hacemos el ejercicio de asesorarnos y de hacer las terapias y de todo antes de decir. Hicimos terapia con Celia, nos gustó. Una de nosotros sigue haciendo terapia con Celia. O sea, les estamos hablando de algo que creemos. Primero, yo creo que eso debería ser parte de la canasta básica familiar. Segundo, es algo que estamos utilizando activamente porque de verdad Celia nos parece que tiene unos profesionales increíbles. Y tercero, si usted tiene dudas, si usted tiene miedo de hacer terapia, si usted es antiterapia, como acá alguna gente que hemos ido transformando, bienvenida al lado, vaya a Celia e inténtelo. Tenemos un cupón del 30% de descuento en la primera vez, en la primera cita. Es el Club del Caos. Ponga en su código de descuento, ponga el Club del Caos y vaya a la primera terapia. Y les aseguro que uno se da ese espacio y lo más probable es que después se sienta como Mari nos acaba de decir. Veo la importancia de mi salud mental. No, es que sin eso nada, de verdad. Y a veces esperamos para estar en el hueco, Mari. Yo ahorita venía hablando de algo personal con Marce, a veces esperamos a estar en el hueco. Y la clave de la salud mental es no esperar a estar en el hueco. Es desde el principio hablar, darse prioridad, trabajar, porque es que si no nos hundimos. Sí, miren qué curioso. O sea, yo no he tenido todavía la oportunidad de tener terapia con Celia, pero lo sigo, como les conté ahorita antes de empezar a grabar el capítulo. Y me parece que lo que están haciendo es completamente revelador porque, digamos, en mi caso personal, yo nunca había ido a terapia y nuevamente, pues cuando la gente le dice a uno, no, sufro de depresión, sufro de ansiedad, la ansiedad siendo un concepto tan difícil de entender si uno no lo ha vivido, pero que es tan recurrente en el mundo actual. Y este, o sea, todo lo que hemos vivido alrededor, la pérdida de nuestro bebé, la culpa que yo he sentido alrededor de que no haya podido ser yo la que geste a su bebé, las otras dos pérdidas y todo lo que ha habido en la mitad, porque pues imposible hablar de eso en 1 hora y media, solo me llevaron a estar en el hueco. Y ha sido muy poderoso tener la ayuda de alguien, muy, muy, muy. Porque además uno va por una cosa, ¿no? Uno llega y se sienta y uno dice, no, es que yo me acuerdo que yo me senté la primera vez y le dije a mi psicóloga, yo quiero entender primero cómo hacer este proceso de subrogación muy bien, muy consciente, muy humano, y también quiero entender si quiero ser mamá o no. Y pues como todo lo que hay alrededor de la maternidad, porque a mí me ha asustado mucho la maternidad. Y pues uno se sienta allá y se da cuenta que estás yendo un poco como, yo pongo como la analogía de la cebolla, como que la cebolla tiene muchas capas y tú solo sigues abriéndola y descubriendo y entendiendo, pero no hay nada más lindo y más poderoso que entender de dónde viene uno, con qué ya está alineado uno, que digamos en la vida de actual, de pareja, de trabajo, de todo, ya no, pues sí, ya lo que antes hacías, ya no, y por qué, y un poco como permitirse hablar y conocerse a uno mismo, y esto también ha sido como algo que me ha dejado muy poderoso, cada paso que he dado hasta hoy, que ya tengo a mi hija en mis manos y todavía voy a seguir en terapia, y también soy de la bandera de vayan a terapia porque considero que es algo que no tiene precio, no tiene. Mari, verdad, muchas gracias por venir desde Bogotá además. Y muchas gracias, Celia, y muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que lo hacen con tanto amor, que escuchan todos los episodios con los que resuenan y con los que no, y que son capaces de dejar ir con lo que no resuenan, porque eso es muy importante. No todo
No todos los temas que tocamos son para todo el mundo, pero gracias por estar acá abriendo la mente y el corazón todos los lunes. Los esperamos el próximo lunes. Chao. Chao.